La sesión de hoy vamos a trabajar la serie geométrica y para esto pues vamos a utilizar la propiedad telescópica de estas sumas finitas, digámoslo así, para poder inducir a esta serie, ¿sí? Entonces pues en últimas lo que vamos a ver es que cuando se presenta una serie geométrica y que esta serie geométrica por supuesto tiene ciertas características, pues vamos a poder hacer una conclusión sobre su suma parcial y sobre su suma total. Y en estos momentos vamos a poder, digamos, visualizar y comprender con su totalidad la expresión que veíamos en el caso de la identidad algebraica utilizada para muchos ejemplos en el polinomio, en el polinomio de Taylor, ¿sí? En el operador de Taylor. Entonces, en última, lo que vamos a poder, digamos, trabajar en este aparte es pues sumas del tipo x a la n, donde este número x debe tener una característica para poder inmediatamente pues tener en cuenta ciertas condiciones. Podemos, bueno, aquí podemos jugar con el valor de la n, es decir, podemos empezar con n en cero y acondicionar, digamos, el término, o podemos simplemente empezar en uno y pues obviamente acondicionamos el término. Si empezamos la n en cero, pues aquí estamos con x a la n. Si empezamos la n en uno, pues entonces tendríamos x a la n menos uno, para empezar siempre con el número 1. Es el primer término de esta suma. Hablemos entonces de esta suma parcial, es decir, de s sub n. Si es una suma de esa forma, pues entonces tiene que ser algo así como lo que estoy presentando. Entonces 1 más x a la 2, ¿cierto? Más. Y entonces es lo que les digo, ¿no? Aquí necesitamos n términos, porque es una suma enésima. Si el primer elemento de esta suma es el número 1, ¿cierto? Pues entonces, para poder tener n elementos, necesito llegar hasta el elemento n-1, ¿verdad? Ya ahí entonces tengo n elementos. A partir de este x tengo n-1 elementos hasta x a la n-1 y sumado con el 1 completo entonces los n elementos. Ahí está entonces la suma parcial. Bueno, inmediatamente podemos saber que si x tiene un valor de 1, entonces aquí hay ciertas características pues que vamos a tener que omitir, porque si n vale 1, imagínense que entonces aquí tenemos n veces 1, ¿verdad? 1 más 1 más 1, n veces, y por lo tanto entonces esa suma parcial se nos convertiría simplemente en n, ¿sí? Y entonces esto sería divergente, ¿correcto? Si x vale 1, el límite cuando n es infinito, pues es infinito y entonces hay divergencia y por lo tanto no hay suma total. Hay que tener en cuenta entonces esa característica. Por lo tanto, vamos a asumir que n debe ser diferente de 1, pero si n debe ser diferente de 1, pues tenemos dos posibilidades, ¿correcto? Que es una que sea menor que 1 y otra que sea mayor que 1. Y en ese caso, pues tendremos que visualizar cuál de ellas debe tomarse o si se puede tomar las dos posibilidades. Entonces vuelvo y les digo aquí, S sub n tiende a infinito siempre y cuando la n vaya a infinito. Entonces por eso esta posibilidad, pues digámoslo así, no la vamos a contemplar aquí. O sea, x lo vamos a tomar como diferente de 1. Pero como les digo, ese diferente de 1 pues me marca dos posibilidades. Una en donde es menor y otra es donde es mayor. Y ahí es donde entramos entonces a analizar para encontrar también su convergencia. Listo. Entonces ahora, dado que dijimos que x no puede valer 1 ya que es divergente, pues estudiemos qué pasa cuando x es diferente de 1. ¿Cuáles son las condiciones entonces que se tienen para este tipo de sumas? Entonces, inmediatamente sobre esa suma parcial que tenemos, es decir, esa suma enésima, la que acabamos de escribir acá, debemos tratar de encontrar cuál va a ser su convergencia, ¿verdad? Recuerden que nosotros estudiamos entonces el límite cuando esa suma parcial tiende a infinito, cuando esa suma parcial, ¿cierto? La n tiende a infinito, entonces, ¿cómo es el comportamiento de ella? ¿Qué es lo que queremos saber?
pero tenemos una restricción y es que tenemos aquí esta suma, ¿cierto? Y necesitamos entonces encontrar ese valor. Recordemos entonces una expresión que teníamos con anterioridad en términos, ¿cierto? De expresión algebraica y que ahora ustedes lo van a poder entonces comprender con mayor facilidad y en su totalidad. Para el polinomio de Taylor utilizamos la expresión 1 sobre 1 menos x como la función, ¿cierto? Sobre la cual dábamos por hecho que esta tenía como resultado la expresión, bueno, podemos arrancar en 1 en x dependiendo, ¿no? 1 más x al cuadrado más, aquí podemos tener hasta x a la menos 1, ¿cierto? Para tener esos n primeros términos, más y pues aquí teníamos lo que correspondía propiamente a el polinomio de Taylor, al operador de Taylor, ¿cierto? Pero aquí aparecía una función, recuerden, g de x, que era multiplicado por una x a la n, donde esa g de x debía tener la característica de que ella debía ser, o mejor, tender, ¿cierto? Inmediatamente a cero, siempre y cuando la n, pues, en ese caso se acercara a cero. Bueno, en ese caso, digámoslo así, entonces aparecía la función x a la n sobre 1 menos x. Ahí teníamos. Y entonces dijimos que esto lo asociábamos con el error, ¿sí? Entonces, si lo asociamos con el error, quiere decir que cuando n tiende a infinito, esa expresión debería hacerse cero. Bueno, y entonces ya sabemos que si vale 1, no, ¿verdad? No tiende a cero. Si es mayor que 1, lo dudaría, ¿verdad? Esta x, por eso entonces vamos a tener que hacer la característica o determinar esa característica propiamente para el valor de x en donde se cumple esa condición. Bueno, pues esto va a quedar demostrado aquí. Igual, si se dan cuenta, esto lo vamos a poder escribir como 1 más x al cuadrado más hasta x a la n menos 1. Y nos vamos a dar cuenta que esto lo podemos escribir como 1 sobre 1 menos x menos la expresión que tenemos acá que sería x a la n sobre 1 menos x. Y démonos cuenta entonces que inmediatamente ya tenemos la convergencia, ¿cierto? Es una forma de ver, simplemente, de ver porque no estamos demostrando en últimas cuál es la convergencia. Pero a través de esta expresión que ya está dada, que en sí misma ya está demostrada, pues entonces podemos ver que esa suma, que esta suma, que va desde el elemento K1 hasta N, ¿cierto? De la expresión, en este caso, X a la K menos 1, que es lo que tenemos aquí, es igual a 1 sobre 1 menos X menos X a la N sobre 1 menos X, que lo podemos expresar también como la diferencia de 1 menos X a la N, todo partido entre 1 menos X. Listo, entonces observemos que dada esta expresión que ya habíamos trabajado con anterioridad, pero que obviamente no está demostrada aún, podemos inmediatamente obtener para esta serie, bueno, para esta suma parcial, ¿cuál es su resultado? ¿Sí? Ya tenemos que si sumamos tantas veces este término, pues nos va a dar esto. Pero esto debe estar sujeto cuando hagamos la serie, ¿cierto? A un valor propio de x. Para la suma parcial no hay problema, ¿sí? Porque vamos a obtener una suma parcial sin importar cuál va a ser el valor de la x, dada esa expresión. Pero cuando vayamos a evaluar desde K1 hasta infinito, necesitamos que la expresión, ¿cierto? Que está en este momento aquí, tienda a cero mientras, o bueno, sea por lo menos convergente, que es lo que tenemos que evaluar, sea convergente. No importa si es a cero u otro valor, pero que ésta sea convergente para poder determinar un valor de la suma total. Y eso entonces hace que ese valor dependa estrictamente de las características que tenga para ese caso x. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que entonces en últimas ahí vamos a tener una expresión de ese tipo. Bien, entonces nos vamos a dar cuenta que esa suma parcial que acabamos de, digamos, tomar en este caso aquí,
la vamos a poder observar como una serie telescópica, ¿sí? Es decir, vamos a poder usar la expresión telescópica para poder trabajar. Aquí, ¿qué podemos hacer? Escribir que vamos desde K1 hasta N y de X a la K-1, es decir, estamos sumando N elementos, o simplemente podemos decir que K va desde 0 hasta N-1 y aquí tomamos como referencia X a la K. ¿Listo? Igual estamos contando N elementos y estamos, digamos, teniendo en cuenta exactamente esos mismos elementos. Entonces, para poder, digamos, trabajar con mayor comodidad, vamos a empezar entonces a el contador en n igual a 0, ¿listo? Para casos de simplicidad y de practicidad en el desarrollo de esta serie. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál debe ser la característica o mejor, cómo vamos a poder, ¿cierto? Volver o escribir esta sucesión que tenemos aquí, o mejor, esta suma parcial que tenemos en este caso, como una suma, digámoslo, o una resta en ese caso, que son los términos, es decir, como una expresión que contiene, ¿cierto? Los términos de la telescópica, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que analizar inmediatamente ese tipo de cosas. Bien. ¿Cuál va a ser entonces la característica fundamental? Pues nos vamos a dar cuenta que vamos a poder expresar, por ejemplo, esa sucesión, o mejor, esa suma parcial de la forma S sub n menos, y si tomamos a ella misma y la multiplicamos con el valor de x, inmediatamente esto va a hacer que obtengamos una suma parcial. Démonos cuenta de esto, ¿sí? Entonces, tenemos que dada esta expresión, bueno, aquí podemos escribir inmediatamente que 1 menos x es factor de S sub n, como lo estamos viendo ahí, ¿sí? Esta diferencia es la que nos data inmediatamente para poder formar una, digamos, característica o una propiedad telescópica con estos términos que tenemos ahí. Es como si aquí tuviéramos, ¿cierto? Que multiplicar esta por el valor de x. Claro, si se dan cuenta, cuando multiplicamos esta suma parcial por el valor de x, estamos obteniendo el siguiente, ¿cierto? De ese término, que es lo que nos dictamina la característica telescópica. Recuerden, debemos poder escribir esa sucesión como, o ese término general, como otro, ¿cierto? En diferencia con su siguiente. Y con la característica propia de que ésta debe ser convergente para poder tener, ¿cierto? Inmediatamente esa condición. Entonces, si estamos hablando sobre ella misma, miren, estamos, digamos, separándola, pero con base en ella misma, entonces debemos tener en cuenta que esta debe ser convergente. Y vuelve a tener el caso, entonces, ¿cierto? Volvemos a hacer alusión a que x no debe valer 1, sino diferente, pero con unas condiciones que ya nos vamos a dar cuenta cuáles deben ser para su convergencia. Listo. En ese caso, entonces, si nos damos cuenta, pues vamos a poder escribir que el factor 1 menos x, pues que tenemos aquí con la suma parcial, que es de la forma sumatoria, ¿sí? Y si dijimos que vamos a empezar por comodidad y por practicidad a partir de 0, pues vamos a llegar hasta n-1 para poder decir que aquí el término es de la forma x a la k. Des en cuenta que estamos tomando exactamente los mismos términos que tenemos aquí, miren. Los mismos n términos que estamos haciendo alusión en este caso. Y en última, lo que vamos a decir es que con esa expresión vamos a poder deducir inmediatamente esa expresión que tenemos aquí, que es la identidad algebraica que en algún momento utilizamos para poder, ¿cierto? Demostrar algunos elementos del teorema de, o bueno, del polinomio de Taylor dado como operador y de su función llamada resto, ¿verdad? Que es la que evalúa la suma con su operador para hacerla en su totalidad como su función, que es lo mismo que vamos a decir que toda función está definida como su polinomio de Taylor cuando n tiende a infinito. O sea, componemos una serie y esa serie ya es la totalidad de la función. Listo. Entonces aquí tenemos esa expresión que estamos viendo. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer una distribución dadas las condiciones de linealidad, ¿cierto? Puesto que este x es un valor constante respecto a lo que tiene que ver con el valor de la serie, o bueno, en este caso esa suma parcial. Entonces, utilizando las propiedades de linealidad, vamos a poder decir inmediatamente, continúo acá, que esto es igual, ¿cierto? A la sumatoria. Entonces, hacemos distribución, ¿verdad? Entonces, sumatoria en ese caso, pues aquí tenemos un 1, entonces inmediatamente empezamos en 0 y vamos hasta n-1
de este valor que es x a la k, ¿cierto? Bueno, y aquí podemos de una vez distribuir la sumatoria o simplemente lo que podemos hacer es tomar una sola sumatoria, ¿cierto? Y agrupar los elementos que quedan dentro de la sumatoria, que serían x a la k, ¿cierto? Menos, bueno, ya esto es con fines de poder explicar lo que les acabo de decir, del término de la propiedad telescópica. Y este x por este x a la k, pues me quedaría entonces el término x a la k más 1. Y démonos cuenta entonces que ya, mire, tenemos escrita nuevamente nuestra suma, ¿cierto? O bueno, esta expresión como un tipo de propiedad telescópica. Mira, aquí ya tenemos esa expresión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 1 menos x por la suma parcial nos dio esa expresión que tenemos aquí. ¿Listo? Y como ya esto es telescópico, ¿sí? Entonces, al ser telescópica, vamos a asumir que esto es convergente. ¿Sí? Y si es convergente, ya sabemos que no puede ser 1. Por eso estamos evaluando el caso donde x es diferente de 1. Y si eso es de esa manera, entonces, pues su convergencia nos tiene que dar el primer elemento menos, ¿cierto? En ese caso, el valor enésimo, puesto que es una suma parcial. No hemos evaluado todavía la convergencia de la suma total. Entonces, el primer elemento de este sería x a la 0, ¿verdad? Menos el elemento enésimo, en ese caso, más 1, pero el elemento enésimo más 1 tiene que, bueno, tiene que ver con respecto al n menos 1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos quedaría entonces la expresión x a la n. Bien, porque estamos trabajando con este elemento de acá. Bien, entonces, des en cuenta que miren, aquí ya tengo la siguiente expresión. Por el lado izquierdo tengo que 1 menos x, factor de s sub n, que es la suma parcial, va a ser igual a x a la 0, que es 1 menos x a la n. Listo. Entonces démonos cuenta inmediatamente que ya podemos, como x es diferente de 0, bueno, aquí no nos interesa que sea diferente de 0, pero que esa expresión sea diferente de 0 y esa expresión es diferente de 0 cuando la x es diferente de 1 y ya estamos partiendo de que x es diferente de 1, entonces inmediatamente vamos a poder escribir que s sub n, ¿cierto? Va a ser 1 menos x a la n todo partido sobre 1 menos x, que es lo que subyace a esa expresión que está ahí. Ah, bueno, entonces inmediatamente estamos escribiendo que la S sub n, ¿quieren la S sub n? Pues la S sub n la definimos acá, mírenla como 1 más x a la 2 y así sucesivamente hasta x a la n menos 1, ¿verdad? Y por otro lado tenemos que eso es igual, bueno, aquí podemos, digamos, distribuir 1 sobre 1 menos x a la n sobre 1 menos x. Y observen que entonces en últimas, aquí ya estamos demostrando inmediatamente la expresión que utilizamos con anterioridad como la equivalencia o igualdad algebraica, ¿cierto? Y que con parte de esta, digamos, pudimos concluir muchas más aparte, basándonos en el operador de Taylor. Listo. Bien. O sea, que lo que estamos diciendo es que esa suma parcial tiene esa característica, o sea, estamos inmediatamente determinando lo que ya habíamos dicho aquí, pero que no hemos podido evidenciar. Y obviamente esto tiene que tener una condición fundamental y es que nuestro valor de x inmediatamente tiene que ser diferente obligatoriamente de 1 para que esto se pueda cumplir. Bien, ahora necesitamos estudiar, pues como ya tenemos que la suma que va desde, en este caso puede ser k igual a 0 o k igual a 1, como lo queramos ver, ¿cierto? De la forma k igual 0 hasta n menos 1 de nuestra expresión x a la k nos da una expresión de la forma 1 sobre 1 menos x, que si se dan cuenta es el primer término, miren, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Es el primer término de la expresión menos x a la n sobre 1 menos x. Ahí estamos teniendo, digamos, una expresión de tipo telescópica. Ahí ya tenemos la expresión telescópica. Bien, ahora, inmediatamente tenemos que, si esto es convergente, pues la evaluación,
¿cierto? De la convergencia dependerá estrictamente del valor de x, puesto que aquí tenemos esa expresión. Y lo que tenemos es que para evaluar hacia infinito esta suma parcial, pues inmediatamente nos va a dar el primer término menos el límite de la sucesión b sub n, ¿cierto? Y ese límite, pues propiamente depende de este valor de x, puesto que así como estamos viendo la composición o la estructura de esta función, pues tendríamos que estudiar cuál debe ser ese valor de x. Entonces empecemos por ver lo que implicaría en realidad la expresión x a la n, porque al fin y al cabo, 1 sobre 1 menos x, ¿cierto? No vamos a poner aquí esa expresión, es decir, tengo que x a la n sobre 1 menos x, ¿cierto? Evaluado cuando n tiende a infinito, se puede escribir como 1 sobre 1 menos x por x a la n. O sea que en última, si se dan cuenta, lo que nos está interesando estudiar es el valor de x a la n, o el límite mejor, o el comportamiento cuando n tiende a infinito, dado que esto es una constante. Bien, pues entonces, ¿qué va a pasar para valores diferentes de 1? Entonces, supongamos que x valga inmediatamente más que 1. Si x vale más que 1, pues sabemos que x a la n va a tender a infinito mientras la n tienda a infinito. Eso es más que claro, ¿verdad? Entonces ya, omitido el valor a partir de 1 en adelante. ¿Y qué pasa cuando x es menor que 1? Pues si x es menor que 1, también hay algo fundamental, y es que si x es menor que 1, ¿cierto? Hay un sinnúmero de valores hacia la izquierda de 1, pero no todos son convergentes, porque si x es menor que 1, démonos cuenta que el valor de x a la n tiende a menos infinito cuando la n tienda a infinito. Entonces, no podemos, ¿cierto? Simplemente decir que x es menor que, perdón, menor que menos 1 aquí. No podemos simplemente decir que x es menor que 1 y ya, porque a partir de menos 1 hacia atrás, este límite inmediatamente también nos da menos infinito, es decir, la suma parcial también sería divergente. Ah, entonces eso quiere decir que el límite va a existir siempre y cuando el valor de la x sea menor que 1, pero en este caso también mayor que menos 1. O sea que la condición para que ese límite exista, como nos estamos dando cuenta, es que la norma o el valor absoluto de x inmediatamente sea menor que 1. Y ahí inmediatamente entonces vamos a poder, ¿cierto?, tener la condición para cuál está dada esa convergencia. Entonces, si eso es así, ¿cierto? Si este valor de x está entre menos 1 y 1, inmediatamente vamos a darnos cuenta que la expresión de tipo x a la n va a tender a 0 siempre y cuando la n tienda a infinito, ¿cierto? Y por lo tanto, eso nos da a entender inmediatamente que la expresión de tipo 1 más x al cuadrado y así sucesivamente, ¿verdad? Más, podemos incluso llegar hasta un x a la n, aquí no hay problema, ¿cierto? Si escribimos x a la n o a la n más menos 1, porque ya estamos yendo hacia infinito, ¿verdad? Y sabemos que esa expresión entonces en últimas va a tender simplemente a 1 sobre 1 menos x utilizando la propiedad telescópica que me determinaba que era este valor menos el límite, ¿cierto?, de esa sucesión. Y es lo que estamos viendo aquí. Obviamente, bajo la condición de que el valor absoluto de x deba inmediatamente ser menor que 1. Ahí tenemos esa condición. En últimas, entonces, lo que estamos diciendo es que, pues, la serie, ¿cierto?, de tipo sumatoria, inmediatamente aquí la vamos a poder empezar en 0 si queremos, ¿cierto?, que va desde k igual 0 hasta infinito, es simplemente cuestión de poder escribirla correctamente. Si aquí la empezamos en 1, entonces decimos x a la k menos 1, ¿cierto? Porque el primer término obligatoriamente debe ser 1 para que sea convergente. Bueno, o por lo menos para que la convergencia sea este valor. Entonces inmediatamente va a ser igual a 1 sobre 1 menos x. Y ahí entonces inmediatamente queda clarificado porque esa expresión, ¿cierto?, la utilizamos de esa manera. Bien, entonces inmediatamente vamos a poder introducir, ¿cierto?, un teorema, y ese teorema va a determinar eso que les acabo de decir de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos el teorema
de esta serie geométrica. Y nos dice lo siguiente. Voy a escribirlo acá. Si x es un valor complejo, entonces ya sabemos que ahí tenemos la generalidad y por lo tanto, al tener la generalidad incluye los valores reales con norma de x menor que 1, ¿cierto? Si estamos hablando de un plano complejo, de valores complejos, entonces ya sabemos que esto me está representando una circunferencia, ¿cierto? Con centro en cero y que su radio sea menor que 1. Y si estamos representando en valores reales, pues entonces estamos teniendo una vecindad, un intervalo, ¿cierto? Alrededor del valor de x, ¿cierto? De cero, perdón, y con un radio menor de 1. La serie geométrica, o una comparación con cero del valor de x. La serie geométrica que tenemos aquí mencionada, que es la que ya les había determinado aquí, mírenla, esta, ¿cierto? Desde 0 hasta infinito de x a la n converge y tiene una suma de 1 sobre x, es decir, tenemos esta sumatoria que es igual a 1 sobre 1 menos x, siempre y cuando se cumpla esto. Si x es mayor o igual que 1, la serie diverge. Y también, si x es menor o igual que 1, también decíamos que la serie era divergente. Por lo tanto, inmediatamente tenemos que esa serie va a tener que estar sujeta a esas condiciones. Bien. Entonces este teorema pues nos va a poder, ¿cierto? O nos reglamenta mejor que dado el valor de la x que esté sujeto a esta condición, inmediatamente pues una suma infinita de esta forma va a tener esta convergencia. ¿Listo? Y eso cómo lo vamos a poder ver, pues útil de cierta manera para poder demostrar estas series que tienen la característica que está escrita aquí, es decir, como una forma geométrica, ¿sí? Una geométrica porque tiene una razón, en ese caso este valor x es el que se denomina la razón y que tiene que estar entre -1 y 1. Bien, listo. Aquí tenemos entonces algunas variantes, ¿cierto? De esa serie a partir de modificaciones que podemos hacer al valor de la x manteniendo la condición que se nos planteaban desde el inicio. Entonces observen que estas variaciones también las utilizamos, ¿cierto? Y seguían siendo válidas para el caso del operador de Taylor y ahora sí entendemos por qué eran válidas. Entonces, ¿qué hacemos para esta variación, por ejemplo? ¿Sí? Si lo observamos con respecto a la variación que es esta original, inmediatamente lo que hicimos en esta primera fue reemplazar la x por x al cuadrado y así obteníamos inmediatamente esta variación, ¿cierto? Y respecto a esto también podemos derivarlas, integrarlas para poder obtener otras, ¿listo? Bien, entonces tenemos esta. Esta que tenemos aquí inmediatamente es la anterior, pero multiplicada por un valor de x tanto a izquierda como a derecha. Observémoslo, mira, aquí tenemos esta condición. Sigue sujeta a este término. Luego tenemos este valor, ¿cierto? Reemplazando la x por el valor de menos x, pero en ese caso tomando la original, que es esta. Reemplazamos la x por menos x, inmediatamente entonces tenemos esa expresión que tenemos aquí. Miren, por eso están signos alternos y aparece inmediatamente esa alternancia como -1 a la n. Y cambia la expresión por 1 sobre 1 más x, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos inmediatamente integrar, ¿verdad? Y sabemos que de aquí podemos obtener un logaritmo, bueno, y así sucesivamente. Entonces, mira, aquí esta expresión es la anterior, pero reemplazando la x por x al cuadrado, tal cual como lo hicimos con esta y la original. Y esa última expresión, pues es multiplicando la anterior por x a ambos lados. Y bueno, así podemos utilizar, digamos, varios hechos para poder determinar otras series, ¿cierto? Que se puedan inmediatamente trabajar ahí. Entonces observemos, por ejemplo, la inicial, ¿cierto? Es decir, esta que es la que obtuvimos a través del análisis de las sumas parciales y podemos hacerle una variación. Por ejemplo, podemos reemplazar la x por 2x. Entonces reemplazamos la x por 2x, inmediatamente vamos a obtener una suma de la forma 1 más el primer término que sería 2x más el segundo término que sería, entonces, en ese caso, por ejemplo, 2x al cuadrado, ¿verdad? Más así sucesivamente, hasta decir, por ejemplo, de la forma 2x todo a la n más y así sucesivamente de manera infinita. Entonces vamos a darnos cuenta que esa expresión, pues finalmente va a tener, ¿cierto? Una forma, en este caso, de la manera 1 menos 2x, ¿verdad? Y pues tenemos entonces que estar dando cuál es el valor para el cual
el valor absoluto de 2x es menor que 1. Entonces ahí inmediatamente podemos determinar que el valor absoluto de x puede ser menor que un medio. Bueno, y ahí sí podemos encontrar muchas variaciones para este caso de la serie geométrica. Entonces vamos a ver unos ejemplos en donde esta serie se aplica, ¿cierto? Inmediatamente vamos a poder obtener conclusiones de convergencia a través de ellas. Entonces observemos un primer ejemplo. El primer ejemplo, recuerden que es el que obtuvimos cuando inmediatamente estábamos hablando de la paradoja de Zenón, ¿cierto? Y estamos hablando de los tramos que quedaban por recorrer, ¿cierto? Y de los tramos recorridos, inmediatamente aparecía una sumatoria del tipo 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí ya extendimos esa sumatoria y vamos a observar entonces qué es lo que pasa cuando tenemos pues esa definición en este caso, con respecto a como hablábamos en el caso de las sucesiones, ¿cierto? Y mediante el ejemplo de esta paradoja de Zenón y de los tramos que se recorrían, ¿cierto? Respecto a cada uno de los valores que quedaban. Recuerden que esa paradoja nos decía que teníamos, bueno, aquí por acá la tenemos, que la hemos mencionado nuevamente. Miren, aquí está. ¿Sí? Que teníamos cada vez recorridos la mitad de los tramos anteriores, mire que era lo que les había escrito aquí, y que de cierta forma, ¿cierto? Y de cierta forma, miren, utilizamos un valor para determinar cuál era su convergencia, esa suma parcial, ¿cierto? Pues esto lo vamos a poder ver entonces como la serie telescópica, es decir, podemos utilizar ese hecho para poder concluir, obviamente, tenemos una serie de tipo geométrica y pues que su forma va a ser determinada mediante esta expresión que tenemos aquí. ¿Listo? Es decir, que en últimas lo que vamos a determinar ahí es, bueno, ¿qué pasa con esa suma parcial para este caso? Entonces ya sabíamos que la suma parcial, que es la que va desde 1, bueno, hasta n, ¿verdad? O podemos empezar de 0 hasta n-1 y lo tenemos como 1 sobre 2 a la n. Era de la forma 2 menos 1 sobre 2 a la n-1, sin importar qué tipo de términos tenemos. Entonces, para poder poner en contraste esto, por ejemplo, tomemos los siguientes elementos. Hablemos de S sub 3 nuevamente para no extendernos tanto, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería S sub 3 basado en este término? Pues debería ser 1 sobre 2 a la 1 menos 1, o sea, a la 0, más 1 sobre 2 a la 2 menos 1, que sería 1, más 1 sobre 2 a la 3 menos 2, menos 1, disculpen, que sería 2. Por lo tanto, esa suma parcial, ¿cierto? S sub 3, en ese caso va a ser de la forma 1 más un medio más un cuarto. Y si hacemos la suma de 1 con un medio con un cuarto, pues sabemos que nuestro denominador común en este caso vale 4, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra primera fracción convertida a fracción equivalente, entonces sería 4, aquí serían 2 y en este caso sería un 1 para decir que en este caso nuestra suma parcial S sub 3 nos va a valer 7 cuartos. Bien, pues eso también se debe contrastar con esa fórmula. Eso querría decir entonces que S sub 3 según la ecuación que nos está dando, debería ser 2 menos 1 sobre 2 a la 3 menos 1, o sea, 2 menos 1 sobre 2 a la 2. Y entonces en este caso sería 2 menos 1 sobre 4, ¿cierto? Y 2 equivale a decir 8 cuartos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que trabajándola con la fórmula que tenemos aquí, que es la suma total, pues me da en realidad nuevamente 7 cuartos. O sea, estoy contrastando simplemente la información de esa suma parcial. Bueno, pero entonces en este caso estamos hablando de una serie total, entonces tenemos que irnos a este valor, ¿sí? Bueno, entonces lo estoy estudiando a partir de su suma parcial, ¿cierto? Y bueno, haciendo la inducción o induciendo, ¿cierto? A por qué ese valor va a terminar siendo 2. Pues entonces recuerden que la suma, en este caso, pues debe ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial, ¿sí? Dada la definición anterior. Y pues entonces el límite, en este caso, de esa suma parcial cuando n tiende a infinito
es estudiar el límite de la expresión 2 menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Y pues nosotros sabemos que en este caso, ¿cierto? Podemos hacer distribución de límites dada la linealidad de este operador límite. En este caso tenemos un primer valor constante, que es 2, y aquí tenemos 0, ¿verdad? Por lo que ya conocíamos. Entonces 2 menos 0 inmediatamente me da 2, y ahí estamos demostrando, ¿cierto? De una forma que no es utilizando esa expresión, ¿cierto? Geométrica que tenemos el límite igual a 2. Pero bueno, vayámonos a utilizar la expresión geométrica. Ya sabemos que eso es una expresión geométrica, ¿cierto? Y que entonces en ese caso el límite va a ser 1 sobre 1 menos x. Ahora, debemos saber que entonces la razón que en este caso es un medio, si nos damos cuenta, ¿sí? Porque podemos escribir esta expresión, inmediatamente podemos decir que la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de la expresión 1 sobre 2 a la k menos 1 también se puede ver como la sumatoria que va desde k igual 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la k, ¿sí? Son, digamos, exactamente la misma expresión escrita de manera diferente, ¿no? Es decir, no son la misma expresión, pero estamos haciendo alusión a la misma serie. Y en este caso, entonces, sabemos que estudiándolo por medio de nuestro valor, aquí para este caso tenemos que x equivaldría a un medio, ¿verdad? Y un medio está cumpliendo la característica de que el valor absoluto de ese x sea menor que 1. Está contenido dentro de ese intervalo. Entonces inmediatamente vamos a poder hacer alusión a decir que esta convergencia es de la forma 1 sobre 1 menos el valor de x, que en este caso es un medio. Y entonces aquí tenemos que es 1 sobre 1 menos un medio, que da un medio, ¿verdad? Y sabemos que 1 dividido entre un medio, pues inmediatamente nos da 2. Y bueno, aquí queda demostrada por dos formas que en últimas ese valor, ¿cierto? Es correcto, miren. Y por esa forma, y aquí ya haciendo uso propiamente de lo que es esta serie ya geométrica. Entonces nos vamos a dar cuenta que en últimas, cuando se nos pongan ejercicios de este tipo, lo que se nos está pidiendo es únicamente que se compruebe si en realidad hace referencia a una serie geométrica, y si hace referencia a una serie geométrica, inmediatamente entonces utilicemos el hecho, ¿cierto?, de que tenemos esa convergencia como el valor de 1 sobre 1 menos x. Entonces vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos esta serie compuesta de esta forma, ¿sí? Como 2 a la k más 3 a la k sobre 6 a la k desde k1 hasta infinito, y nos dice que esto converge al valor 3 medios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a observar entonces ese valor. Entonces tenemos, démonos cuenta que aquí el valor a sub n es de la forma 2 a la k, bueno, en realidad 2 a la n, ¿no? 2 a la n más 3 a la n sobre 6 a la n. Pero eso todavía no nos dice que sea una expresión de tipo geométrica. Bueno, pues eso lo voy a poder descomponer como 2 a la n sobre 6 a la n más 3 a la n sobre 6 a la n, ¿cierto? Y por propiedad de exponentes, esto se puede escribir como 2 sextos a la n, ¿cierto? 2 sextos a la n. Y esto lo más, también lo puedo escribir como 3 sextos a la n. Y si simplificamos, pues esto nos va inmediatamente a tener un medio, perdón, un tercio a la n. Y aquí tenemos la expresión un medio a la n. O sea que en últimas, la expresión que tenemos para esa sumatoria se nos está haciendo en descomposición de dos series, ¿cierto? Geométricas. Entonces, por un lado tenemos que nuestra sumatoria, que va desde k igual 1 hasta infinito, de la expresión 2 a la k más 3 a la k sobre 6 a la k, pues inmediatamente la vamos a poder escribir, ¿cierto? Como la sumatoria que va desde k igual 1 hasta infinito de, bueno, aquí iba a colocar un paréntesis cuadrado mejor,
de la expresión 1/2 a la k más la expresión 1/3 a la k. Bueno, aquí escribí al contrario. Afortunadamente tenemos la operación suma y sabemos que es conmutativa, ¿verdad? Y pues en últimas, entonces, por linealidad, tenemos que esto lo vamos a poder escribir como sumatoria de k igual 1 hasta infinito. Y aquí ya entonces tenemos el término 1 sobre 2 a la k, que lo podemos utilizar como 1/2 a la k. Y aquí tenemos la sumatoria, nuevamente desde k igual 1 hasta infinito, ¿cierto? Este es un k de la expresión 1/3 a la k, que es lo mismo que tener 1 sobre 3 a la k. Y entonces, para este caso, el valor de x valdría 1/2, que como vimos en el anterior caso está sujeto a la norma. Y en ese caso el valor de x vale 1/3, que sigue estando sujeto a que el valor absoluto de x deba ser menor que 1. Entonces sí podemos utilizar ese caso, ¿cierto? De la serie geométrica, y por lo tanto vamos a decir que esta convergencia es de la forma 1 sobre menos 1/2, que ya lo conocíamos, más, ¿cierto? Y en este caso lo tenemos como 1 sobre 1 menos 1/3. Entonces, al realizar las operaciones, pues inmediatamente tenemos que aquí nos da como resultado 1 sobre 1/2 más, y aquí nos da como resultado 1 sobre 2/3. ¿Listo? Y entonces, por ende, pues aquí tenemos la expresión 3/2, 2/3, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos, en este caso, entonces 3/2, pero aquí estoy omitiendo algo porque entonces no me está dando en realidad la suma que estoy obteniendo, ¿verdad? Y es que en este caso, entendemos, listo, bien. Hay un valor respecto al cual no hemos tenido en cuenta esta serie, y es que la estamos empezando inmediatamente en 1, ¿verdad? Y démonos cuenta que aquí es algo fundamental y nuestra serie, como lo habíamos dicho, inmediatamente debe empezar en 0. Bueno, entonces como esta serie debe empezar en 0, ¿cierto? Nos hace falta inmediatamente tener en cuenta un valor para cada uno de los dos casos. Y es que si se empieza en 1, para poderla empezar en 0, ¿cierto? Inmediatamente yo debo multiplicar esa expresión por 1/2, y en este caso esa expresión por 1/3. Eso me va a permitir inmediatamente que ella ya pueda empezar en 0, ¿verdad? Y entonces al multiplicar por 1/2, pues inmediatamente aquí tendría 1/2, y al multiplicar aquí por 1/3 inmediatamente tendría 1/3. Esto con fin ya de poder utilizar el valor exacto, ¿cierto? Entonces tendría aquí 1/2, nuevamente aquí tendría 1/3, ¿cierto? Que es algo que no estábamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, en este caso, el valor, ¿cierto? Para el caso de este cociente nos va a dar 1 más, y el valor de ese caso aquí para ese cociente pues nos va a dar 1/2, ¿verdad? Por simplificación. Y finalmente entonces tenemos que 1/2 más 1 o 1 más 1/2 finalmente nos va a dar 3/2. Importante entonces tener en cuenta, y bueno, y eso contrasta entonces con la información que se nos había dado inicialmente de que esta suma era equivalente a 3/2. Importante tener en cuenta que si la suma no empieza en 0, ¿verdad? Entonces debemos inmediatamente adecuarla, ¿cierto? Reestructurarla para que empiece en 0, pues haciéndole un cambio, en ese caso multiplicando por 1/2 esta suma, y en ese caso multiplicando por 1/3 esta suma inmediatamente para poderlas inducir a empezar por 0. Y en ese caso entonces ya tendríamos, ¿cierto? La expresión de ese tipo, y ya tendríamos entonces finalmente el valor mencionado para esa suma, que sería 3/2. Bueno, y entonces por lo tanto eso sería lo de hoy. Entonces, para hacer aquí esa aclaración, si aquí, digamos, para no alterar la expresión, podríamos inmediatamente decir que aquí estamos determinando un valor, un factor, ¿verdad? Y si nosotros entonces determinamos un factor, para no, digamos, cambiar el contador aquí, empezándolo en 1, ¿verdad? Y que empiece termina aquí en k-1, k a la -1, entonces para seguirlo dejando en k, inmediatamente aquí al sacar ese factor común, lo que hacemos es empezar
nuestro contador en cero. Y ya inmediatamente entonces estamos teniendo en cuenta pues nuestro valor, ¿cierto? De esa serie. O simplemente si lo empezamos en uno, pues decimos que esto va hasta acá a la menos uno. Pero recuerden que nos interesa es empezarlo en cero para poder hacer uso de esta serie geométrica.